Atreverse a soñar, aprender a creer, sonreír, intentarlo y perder. Atreverse a reír, aprender a llorar, sonreír al partir, sonreír al llegar. Atreverse a saltar a pesar de... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un programa en el que nuestra atención la van a centrar las obras, las ciudades, la arquitectura. Por eso está con nosotros Paloma García Romero, que es concejala del Ayuntamiento de Madrid, concretamente delegada de Obras y Equipamientos. Ahí es nada. Paloma, bienvenida. Muchas gracias. Menuda responsabilidad. Es que hace unos días en un Cabify y tal, estábamos pasando por Gran Vía, que es todo un lujo para mí, por lo menos pasar por Gran Vía, y vi la parada de metro que se está toda remodelando y tal, y entonces estaba el señor, que si tardaba un poco, que si tardaban mucho. Digo, voy a llamar yo a Paloma y nos va a explicar qué es lo que están haciendo. Y en cualquier caso, claro hay gente que está trabajando y que se están manteniendo, hay muchos puestos de trabajo. Muchas familias, gracias a las obras públicas que hacemos tanto comunidad, como es el caso del metro de que tú hablabas, como las que hacemos desde el Ayuntamiento de Madrid. Y tenemos a José Antonio Blasco Abad, que es arquitecto, compañero habitual en este programa. Y hoy no sé si nos va a hablar de fútbol, nos va a hablar de ciudad, de arquitectura, porque es esa rivalidad Madrid-Barcelona. Bienvenido, José Antonio. Hola, estamos aquí ya de nuevo y como hoy tenemos el privilegio de contar con Paloma, que nos va a hablar del futuro próximo de Madrid, pues yo voy a dedicar a hablar un poquito del pasado reciente, ¿no? Iremos a la época de la transición y en cierto modo recuperaremos un poco esa dinámica que ya en otros programas hemos hecho de comparar Madrid y Barcelona en el mismo momento. Entonces vamos a ir a la época de la transición, que es un poco la base donde se genera un poco todo el modelo de ciudad que se está desarrollando en estas últimas décadas, y compararemos las estrategias. Y lo del fútbol ya hablaremos también por qué, porque tiene que ver. Pero ambas ciudades quieren poner al ciudadano como protagonista, lo que pasa es que lo entienden de manera muy diversa. Claro, pero fíjate, las dos se enfrentan a problemas similares y van a hacer reacciones distintas. Ahora explicaremos por qué. Pero sí podemos adelantar que la estrategia distinta es un poco futbolera, en el sentido de que, por ejemplo, Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, dice que la estrategia y los objetivos los marca partido a partido, ¿no? Bueno, pues esa fue Barcelona, fue en aquellos años 80, era partido a partido. Madrid no, Madrid era el plan general y el planteamiento global y marcar esos objetivos, ¿no? Es decir, voy a ir a por la Champions, por la Liga, por tal, y luego, pues bueno, se cumplirán o no se cumplirán. Pero ahí hay un poquito de esquema futbolero. Bueno, esquema futbolero también lo hay en el Ayuntamiento de Madrid con el alcalde, con Martínez Almeida, que además, ¿qué habilidad tiene centrando el balón, Paloma? Tremendo. La verdad es que como tiene sentido del humor, él mismo se ríe de los balonazos que pega a un niño o a un periodista, según el caso. Pero la verdad es que juega bien al fútbol, yo no sé por qué tiene esa mala suerte. Bueno, también quiero decir que hay mucho atrevido, porque claro, Martínez Almeida con un balón y la portería, pues que se quite la gente de en medio. Todos los periodistas en medio, pues claro, alguno cae. Es que es como si fuera una partida de bolos, pero no solamente con los bolos establecidos, sino todo lleno de bolos. Bueno, pues vamos a hacer un repaso de las principales obras que están en marcha o que van a estar en marcha, así cuando vayamos paseando por Madrid, pues sabemos qué hay detrás, ¿no? La remodelación entre la calle Alcalá, concretamente en la zona que es Cibeles y Cedaceros. ¿Qué se está haciendo? Yo la verdad es que pido, lo primero de todo, disculpas a los ciudadanos, porque Madrid llevaba 8 años bastante atrasado. Quizá nuestra última época pues, de alcaldesa Ana Botella, con una crisis económica importante, no teníamos suficiente dinero, no solamente para invertir, sino para conservar. Y luego el periodo de la alcaldesa pues, Carmena, pues aquello fue, pues no hacía ninguna obra, era más bien fue una legislatura ideológica, pero desde luego de poca inversión y poca obra. Con lo cual a nosotros nos ha costado pues, empezar a hacer mucha obra, tenemos Madrid muy levantado. Pedimos disculpas de antemano, pero yo creo que el ciudadano finalmente luego lo agradece, porque estamos dejando Madrid muy conservado, está muy mal conservado, y luego estamos haciendo obras de inversión, como la que acabas de decir, que no solamente pone Madrid bonito, sino que también genera puestos de trabajo, y ahora que queremos que vuelva el turismo a Madrid, esa zona misma que has dicho es fundamental. Habéis visto toda la remodelación de Canalejas, donde está el Four Seasons,
En fin, queremos donde se ha remodelado el mobiliario, el alumbrado, el pavimento, pues todo eso, toda esa obra de calidad que hemos puesto en marcha en Canalejas, queremos llevarla hasta Cibeles y convertir todo eso en un eje turístico de alta calidad y de alto nivel. Se va a mejorar también el carril bici, que era un carril complicado, con falta de seguridad. Acordaros que hubo incluso un accidente con unas consecuencias bastante lamentables ya hace años. Queremos poner doble arbolado en una acera que se puede, con lo cual va a ser más sostenible. Queremos volver a un bulevar central para dar una mayor calidad. Queremos mejorar también el pebetero que se puso como homenaje al COVID, es decir, una remodelación integral que va a durar 12 meses, que esperemos causar las mínimas molestias al ciudadano, pero que indudablemente algo ocasionaremos. Toda esa zona del Four Seasons, además mi madre trabajó hace muchos años cuando era banco y ha podido ver cómo se han recuperado y se han conservado un montón de elementos. Y no sé, ya que te tenemos aquí, José Antonio, yo comento, pero no sé si es acertadamente o no, bueno, aparte que está precioso y que es un edificio de esos de Madrid que apetece verlo, ¿no? Y no que se haya destruido como tantos palacetes en la Castellana, a mí me da un toque a París, a algún edificio de París. Eso no lo comentas solo tú, más que París, Londres, fíjate. Ah, Londres. Londres, porque pasear por Londres es pasear viendo un poco el lujo, podríamos decir, arquitectónico, ¿no? Y toda esa obra arquitectónica y desde luego toda la urbanización que se ha hecho alrededor, hay un punto que parece que dices, ostras, no parece Madrid, o no parece el Madrid a lo mejor que estamos acostumbrados y tal, porque tiene un toque muy sofisticado, incluso en la propia edificación han hecho determinadas rehabilitaciones que son cosas casi del modernismo neoyorquino y tal. Y está muy bien, y pasear, yo hace no mucho he estado paseando por la zona y es un gustazo, y que se prolongue eso hacia Cibeles y que se haga toda esa especie de bulevar, pues bueno, es decir, me alegra a mí personalmente. Yo creo que hay mucha gente que está encantada de que se vayan haciendo obras de este tipo. Es verdad que son un engorro, pero bueno, es decir, es un engorro, pero mejora la ciudad. Pero una ciudad está permanentemente en obras. Otra cosa es que dices, bueno, pues cuando si toca... Si no estuviera en obras, qué pena sería de ciudad cuando claro. no se está no solamente conservando, sino modernizando. Y daros cuenta además que esa zona que va a llegar hasta Cibeles también la vamos a poner en conexión con la peatonalización de la Puerta del Sol, que también la iniciaremos pues antes de que acabe el año, y todo eso va a ser ya el complejo turístico por excelencia. Qué bonito va a quedar. Unido con Plaza de España, que también es unas obras emblemáticas que estamos haciendo, va a suponer una mejora para Madrid muy importante. Pues habrá que pasear por allí. Vamos a decirle a José Antonio que nos prepare un día un recorrido, y nos haces una excursión. La que tengo yo también mucha curiosidad y tal es Plaza España. Sí. Plaza España, que ya parece que ya está en sus últimos impulsos y tal. Es verdad que es una obra muy complicada, que además ese tipo de obras que van descubriéndose cosas que no estaban previstas y tienes que ir actuando sobre la marcha, pues bueno, es decir, dentro de lo que parece ser, pues se va solucionando, pero yo creo que va por fin a ser el lugar que merecía. Es decir, porque la Plaza de España es una de las plazas, uno de los puntos importantes en la estructura de Madrid. Y no estaba actuando, no tenía ese papel de lugar de encuentro. Es verdad. Era una plaza, la verdad, absurda, que se hacía un mercadillo y se hacía, pero una plaza antigua que no tenía prácticamente uso, y ahora va a ser una plaza también calidad, peatonal, ciclista. Vas a poder andar desde Plaza de España hasta, bueno, vas a poder pasar por los jardines de Sabatini, vas a poder llegar a Madrid Río, incluso la Casa de Campo, andando o en bicicleta, ¿no? Eso va a ser, la verdad, espectacular, y con una calidad de materiales, de arbolado, en fin, muy espectacular. Y hemos conservado el patrimonio que, como bien has dicho, nos lo hemos encontrado, con lo cual lo que ha supuesto, pues, de pedir permiso a la Comunidad de Madrid, a la Dirección General de Patrimonio, pero siempre con la voluntad de conservar ese patrimonio y ponerlo a disposición de los madrileños, que bueno, va a haber una ruta de monumentos que va a dar, además de carácter paisajístico, de accesibilidad que va a tener la plaza, de sostenibilidad, también de conservación de patrimonio, que la va a hacer muy interesante. Según estabais hablando, como, fíjate, me estaba yendo a París y José Antonio nos lleva, por supuesto, muy acertadamente a Londres.
Es que la Plaza de España para mí es un lugar muy cercano, no solamente ahora donde nos encontramos, sino porque pues la casa de mis padres está muy cerquita, el colegio al que yo iba estaba en Princesa, entonces yo he pasado por la Plaza de España años, ¿no? Y entonces pues yo la encontraba bien, pero lo que estáis hablando es cierto que estando en el centro de Madrid estaba oculta. Parece curioso, o sea, no sé cómo no tenía esa relevancia, ¿no? Estaba pensando en los ingleses que hacen unos sándwiches que a lo mejor no están tan buenos como los nuestros, pero los presentan, ¿no? Muy bonitos en estos, en plata, en unas bandejas estupendas, elevadas, y aquello del sándwich ya parece que es algo... Aunque sea de pepino. Aunque sea de pepino, exacto, Paloma. Entonces, claro, es que a la Plaza de España le faltaba esa relevancia y esa importancia indudablemente que puede tener. Hay una calle en Madrid, hay muchas calles en Madrid muy bonitas, pero la zona de Ortega y Gasset, que es estupenda, además ahí está nuestro común conocido que es Danny Nichols, de la familia de las joyerías Nichols, y siempre está con ese Madrid Luxury District y cuidando Ortega y Gasset, porque es una calle también que tiene una relevancia especial desde que se empezó a iluminar de manera distinta a todas las calles de Madrid, también ha sido de las más bonitas. ¿Qué se está haciendo en Ortega y Gasset o qué se va a hacer? Pues otra obra importante que vamos a empezar también antes de verano, y también es darle calidad a la calle. Hace unos años hicimos toda la reforma de la calle Serrano y quizá nos faltaba esta arteria comercial de luxury, como tú dices, donde viene muchísimo extranjero a comprar, y esa calle no puede tener ese pavimento que tenía, ni ese alumbrado, ni ese arbolado, ni ese mobiliario, es decir, hay que dar calidad a la calle. Y una calidad que tenía Serrano, insisto, y faltaba que tuviera Ortega y Gasset. La verdad es que podríamos continuar mejorando Madrid sin parar, y nos falta tener el presupuesto necesario para hacerlo, pero poquito a poco yo creo que vamos eligiendo con cabeza para se están haciendo muchas cosas. Si quieres hacer alguna pregunta o algo, José Antonio, le puedes ir haciendo. No, básicamente lo que sí se va viendo con agrado en ese sentido, como has dicho al principio, que es intentar devolver, entre comillas, la ciudad a los ciudadanos, ¿no? Es decir, la reforma de Ortega y Gasset, pues básicamente es darle paseabilidad, caminabilidad, es decir, recuperar ese espacio, es decir, pero no solo para los que ahí viven, que por supuesto, es decir, sino para la gente que puede recorrer, que muchas veces el barrio Salamanca, y está muy bien, pero le falta lugares para pasear, ¿no? Es decir, la reforma de Serrano fue estupenda en ese sentido. Es decir, y el poder ir enlazando ejes de manera que tú puedas decir, no, pues sales del Retiro, subes por Serrano, Ortega y Gasset, tal, bajas por, yo qué sé, Príncipe de Vergara cuando vaya mejorando, tal. Y dices, bueno, pues todo ese tipo de opciones, digamos, para el ciudadano son... Es que muchas veces no somos conscientes de la cantidad de obstáculos que hay en el espacio público para poder pasear. Aunque sean aceras anchas, está el mobiliario mal instalado, o está el árbol en medio de un sitio que no tiene que estar, o de repente te encuentras ahí un elemento que no sabes qué hace, que lleva 1000 años y que ahí sigue puesto, es decir, y eso es, tienes que reestructurarlo entero y tienes que dejar, pues eso, aceras que puedas pasear, que sean accesibles, que puedan ir madres con niños, personas mayores, personas en silla de ruedas. Yo que uso mucho el coche, y para mí es un elemento imprescindible. Por ejemplo, toda la parte de Serrano y toda esta obra que se hizo, hay un aparcamiento tan cómodo de utilizar, el subterráneo. O sea, quiero decir, es que también está bien pensado, porque dices, vale, vamos a movernos por transporte público, no sé qué, pero hay personas a las que eso nos dificulta un poquito más, o quieres llegar hasta ahí y desde ahí irte para otro lado, y ese aparcamiento es que es una maravilla, y además te va marcando súper moderno, te va marcando muy bien todas las salidas a la altura que está. A ver, son cosas que son trabajosas. Yo creo que cada uno pensamos en casa cuando nos podemos hacer una obra, pues fíjate, pero cada vez que viene Paloma a la tele, le he dicho que por lo menos una vez al mes tiene que venir, y cada vez que viene, y resumiendo, le pregunto por 6 actuaciones distintas, o sea que, y eso por resumir, por resumir. Ahora nos vamos a ir, por ejemplo, a Felipe II. Pues la plaza de Felipe II es otra de las plazas históricas que había que reformar también, que era una plaza también. Nosotros vamos a actuar este año en la plaza de los hippies, donde estaban los puestos de los hippies, que los vamos a seguir manteniendo, pero más bonitos, con unas casitas más bonitas, y sobre todo vamos a reestructurar todo el tema hacinados, ¿no? De los autobuses. Es que estaban como todos en medio. Mira, yo por ahí no sabía por dónde cruzar.
Estaba en el medio. Todo como es como una amalgama. Entonces vamos a estructurarlo y a organizarlo de tal manera que puedan seguir estando las dársenas de autobús para que el transporte público, que es muy importante, siga funcionando. Los puestecitos también van a estar, pero todo con una calidad y, como tú dices, mucho más peatonal, mucho más accesible, mucho más organizado. Esa tarea la tenemos este año. Luego la parte de arriba también nos gustaría acometerla esta legislatura el año que viene, porque también queremos que la parte donde es la plaza de Dalí, todo eso también hay que darle una vuelta. Que es enorme de grande, además. Enorme de grande, pero hay que también mejorarla. Si hay alguna propuesta, sugerencia, José Antonio, adelante. Esa zona es complicada para entenderla, porque dices, como se cruzan ahí calles que dices, llega Goya, llega Alcalá, no sabes muy bien qué orientación tienes. Estás, por ejemplo, acostumbrado al barrio de Salamanca, que es norte, sur, este, oeste, y ahí no sabes muy bien ni por dónde cruzar ni tal. Entonces yo, por lo que he visto, lo que se está previendo ahí, pues se le va a dar, además de la opción, digamos, de ser mucho más paseable y mucho más bonita, mucho más legible. Es decir, de manera que vas a poder orientarte un poco con más facilidad, en el sentido de que dices, hay veces, lo has dicho ahora, es que no sé muy bien ni por dónde cruzar. Sí. Dices que cruzo y ya no sé si me voy para arriba o me voy para abajo, ¿no? Es una zona que es un poco complicada. Entonces, ese tipo de cuestiones que apoyan también lo que es la legibilidad y la orientación del ciudadano también ayudan a pasear, ¿no? Y el poder ver, digamos, que ahí hay también bastante arquitectura interesante. Pasear también es poder disfrutar de la ciudad. Y fíjate que dices, a fin de cuentas, lo que estamos diciendo, dice, no, es que siempre hay, es que una ciudad que está viva tiene que estar en obras. Evidentemente, en unos casos más, menos, depende. Es decir, pero una ciudad dice, no, es que no, es decir, no está acabada. Luego hablaremos un poco de lo que es una ciudad acabada. Es que si está acabada, es que está muerta. Exacto, que está acabada, pero en el amplio sentido de la palabra, ¿no? Porque está acabado, pero no tiene solución de mejora. Nos vamos a Vallecas. ¿Qué son los miradores de Vallecas? Pues Miradores es un proyecto que para los que son del Puente Vallecas es un proyecto importante. Ya sabéis que hay 4 zonas verdes donde está, y además ha salido muchísimo en los medios de comunicación, que son los 7 picos o las 7 tetas. Lo estuve viendo el otro día en una redifusión que hacían que tiene que ser antigua porque hablaba de terrazas en Madrid, de sitios con muchas vistas, y claro, se veía mucha gente en las mesas y gente cerca y tal. Digo, esto está grabado hace tiempo. Sí. Pero tienen un mirador precioso, se supone que son de las mejores vistas que tiene Madrid. Entonces se supone que vamos a juntar peatonalmente estas 4 zonas del distrito de Vallecas, y eso no solamente va a dar calidad, sino también pues una imagen de identidad que, aunque Puente de Vallecas ya lo tiene, el dar calidad a esa zona, que están ellos tan orgullosos, pues también les va a mejorar la identidad del propio barrio. Hombre, y que está bonito, pero siempre pues se puede... Claro, porque lo estás conectando los 4, es decir, no solamente puedes ir y disfrutar del paisaje, sino también ver esos 4 zonas verdes del distrito de Puente de Vallecas y poder recorrerlo andando, y yo creo que va a ser un lujo no solamente para los de Puente, sino para todos que queramos ir a verlo. Paloma, supongo que, porque hoy vamos a tratar, y ahora una última, hoy vamos a tratar esas remodelaciones, esas actuaciones que se están se van a llevar a cabo, pero cuando habéis iniciado la legislatura, supongo que habrá unas reuniones previas en las que hay un montonazo de trabajo simplemente para seleccionar y dar prioridades, porque todos queremos, ¿y de lo nuestro qué? Hazte cuenta que nosotros no solamente contábamos con un programa electoral del Partido Popular, que es mi partido, sino también hemos tenido que llegar a acuerdos con Ciudadanos, que es nuestro socio de gobierno, y también con Vox, que también nos prestó apoyo. Con lo cual tenemos un montón de proyectos para llevar a cabo, no solamente para cumplir nuestro programa, sino también los acuerdos de gobierno con otros grupos. Claro, porque hay en ese... Que vamos, yo no sé quién lo lee, yo sé que vosotros lo trabajáis y lo hacéis todos los partidos políticos, uno pues mejor, otro regular, pero bueno, se dice, este es nuestro proyecto, ¿no? Que digo, yo creo que para votar no lo leéis. Pero claro, entonces ahí hay mucho trabajo de los distintos distritos de Madrid, de los 21 distritos, donde ya tenéis claro lo que queréis hacer. Sí, y yo, fíjate, y ahora yo te puedo decir cosas importantes que tengo claras para la próxima legislatura. ¿Qué me dices? Claro, es que es fundamental. Madre es decir, mía. hay cosas que no se tienen en cuenta o no se pueden llevar a cabo todo lo que necesita la ciudad en una legislatura, porque no sería viable ni presupuestariamente hablando ni técnicamente hablando, sería muy complicado,
Pero la ciudad lo necesita y la ciudad además te lo está pidiendo. Haces una obra y ya te está pidiendo la siguiente, Sí. porque es como cuando haces una obra en tu casa, que dices, ya que arreglo el baño, ¿qué pasa con la cocina que me ha quedado horrible? Pues esto es igual, ¿no? Y empiezas a ver los Empiezas a platos mejorar la esos ciudad que dices, y te va pidiendo Sí. hacer más obra y mejorar más, hasta con el asfaltado. Claro. Antes, como no se asfaltaba, pues la gente no lo pedía. Ahora asfaltas una barbaridad y te dice, ¿mi calle qué? Claro, se ha Claro. quedado usted aquí. Bueno, es que en algún lado tengo que parar, ¿no? Pues esto es igual. Sí que se está faltando un montonazo. Un montonazo, estamos con 965 calles este año. Caray. Bueno, con la justicia hemos topado, ¿no? Dice, no con la Iglesia, en este caso con la justicia. El barrio de la Justicia, que hay una remodelación, ¿en qué Primera ejes, en qué puntos? primera fase este año, esperemos que el año que viene sea la segunda, y son, pues el barrio de la Justicia es Las Salesas, conocido popularmente como el barrio de Las Salesas. Ahí está, pues que es tan importante como parte de la calle Barquilla, Pemantesa, donde está el Teatro María Guerrero, que es, ahí queremos hacer una calle peatonal, que también, porque mejorar el espacio público no solamente también es mejorar las aceras más importantes para que la gente pueda andar mejor, sino también aquellos espacios que puedes mejorar, como donde está el María Guerrero, que es una calle pequeñita, poder hacerla peatonal y hacer una pequeña placita pues de encuentro de la gente, a la salida, entrada al teatro, todo eso pues da calidad, creemos, a las ciudades y más a ese barrio de la ciudad. Y entonces van a ser las calles pequeñas, van a ser algunas peatonales, como esta que te digo, otras van a ser no peatonales de todo, porque se va a poder pasar con coche para cargas y descarga o para dejar a ciudadanos, pero en general con poco tráfico de vehículos, y en otras que son pues de mayor dimensión, puede ser Almirante, por ejemplo, pues mejorar las aceras y mejorar el pavimento, pero llegar es una obra muy importante. El año que viene queremos ya retomar la calle Barquillo como más importante, Fernando VI, que son dos calles importantes de Barrio de la Justicia, pero lo tenemos que hacer en 2 fases porque no nos queda más remedio, pero el Distrito Centro la verdad es que va a mejorar con ese tipo de actuaciones, vamos, la calidad ciudadana y hacerlo más humana, como comentabas tú antes, pues eso es una de nuestras prioridades. ¿Algo que comentar, señor arquitecto? No, insistir en una idea que subyace en algunos de los proyectos que ha comentado Paloma. Cuando has hablado de la Plaza de España, has hablado de que de la Plaza de España se va a llegar a Madrid-Río, ¿no? Sí. O todo el tema de los miradores, dicen, no, es que estamos uniendo, tal. Hay una idea que se está llevando en muchas ciudades que dices, vamos a intentar sistematizar, relacionar. Las zonas verdes en sí mismas pues tienen un valor, pero tienen mucho más valor en la medida en que hay un sistema que las conecta, ¿no? Y que tú puedes disfrutar de ellas activamente, es decir, por ejemplo, para practicar deporte o para pasear. Entonces, todas esas conexiones, toda esa especie de red, que es como una especie de capa superpuesta a la de calles, etcétera, es fundamental en la ciudad. Entonces, algunas de las actuaciones que has comentado van muy en esa línea, ¿no? Que dices, una línea muy de vanguardia, de decir, oye, pues vamos a intentar lo que se llama la ciudad activa, ¿no? La ciudad, digamos, que plantea, digamos, un estilo de vida distinto, más dinámico, más activo, más de hacer ejercicio físico, más de pasear y tal. Y todas las actuaciones que estáis llevando adelante van muy en esa línea. O sea, que fíjate que es punta de vanguardia de lo que se está ahora hablando en la mayoría de las ciudades internacionalmente. Pues ahí estamos en vanguardia. Efectivamente. Es que antes acababas con Barcelona, en los años 80 o en los años 90, parecía que Madrid tenía que aprender de Barcelona. Yo creo que ahora es todo lo contrario. Nosotros nos mirábamos en Barcelona, en la recuperación del centro, luego llegaron las Olimpiadas, Barcelona cambió una barbaridad y Madrid se fijaba en Barcelona. Yo creo que ahora Barcelona debe fijarse más en Madrid porque estamos haciendo cosas más de vanguardia. Yo creo que Madrid, desde mi punto de vista, mucho más bonita, mucho más abierta, mucho más limpia, mucho más cuidada, y puede estar ahora mismo Barcelona. Desde luego para el 92 se hicieron muchísimas obras que dio un cambio espectacular en Barcelona y luego, no sé, tengo la sensación, no puedo hablar con profundidad de conocimiento, pero tengo la sensación que no hay ese bulle-bulle. Como anclada, ¿no? Sí, y desde luego en espacios muy bonitos que tiene Barcelona, que tienes pues eso que le falta
darle una capita de actualidad o de brillo, ¿no? De brillo. Sí. Bueno, pues vamos a ver ahora, José Antonio Blasco Abade, recordamos que es arquitecto de Urban Networks, taller de ideas. José Antonio, Madrid y Barcelona en transición, la democracia y un nuevo paradigma urbano. Nos vamos a ir unos añitos atrás, aproximadamente pues eso, 40 y tantos, que es un poco donde se realiza un poco el germen de toda esta nueva manera de entender la ciudad, y en parte hablaremos de esa Barcelona que comentábamos. Nos vamos hacia, pues eso, mediados de los 70, la ciudad que llega, tanto en Madrid como en Barcelona, pues es la ciudad del desarrollismo, es una ciudad que tuvo, digamos, unos problemas, o que solucionó unos problemas muy gordos. Ya hemos hablado alguna vez en este programa de cómo las ciudades crecían descontroladamente, desaforadamente, etcétera, y bueno, pues había que dar solución a toda esa inmigración tremenda que recibían las ciudades con la industrialización, por lo menos, de las grandes capitales. Pero en esa mitad de los años 70 se producen dos hechos que son trascendentales, desde luego desde el punto de vista político y económico, pero desde luego también para las ciudades, ¿no? Hay uno que es, podríamos decir, externo y otro que es interno. El externo es la crisis del petróleo. Sí. Estamos es decir, simplemente por decir lo que fue, decir, en el año 73, en Oriente Medio, pues Israel se enfrentó en la guerra del Yom Kippur a los países del entorno. Entonces los países árabes, como represalia ante los países que habían apoyado a Israel, pues cortaron el suministro de petróleo, lo cual significó pues que la oferta cayó drásticamente y el precio pues subió pues prácticamente multiplicándose por 4, ¿no? La dependencia que decimos ahora, hay una dependencia del petróleo, entonces era la dependencia mucho mayor, con lo cual ese incremento de costes significó pues que muchas industrias pues prácticamente no pudieron afrontar los costes, tuvieron que cerrar, despedir gente, los paros, en fin, es decir, la recesión económica fue tremenda en esa mitad de los años 70, y aunque luego pues bueno, el suministro se volvió a dar, pero claro, los precios ya no se recuperaron de la misma manera, y entonces la crisis pues continuó. Esa clave interna, o sea, esa clave externa que fue generalizada y que en España se sufrió de una manera también intensa por esa dependencia, hay que sumarle la clave interna nuestra española de lo que era el final de una dictadura que llevaba 40 años en España. Es decir, Franco murió en el año 75 y todos los movimientos de pues, libertad, democracia y tal, que se estaban ya germinando. Libertad sin ir a libertad. Bueno, Digo, porque alguna canción... Es de aquellos años y tal. Es decir, bueno, pues fueron imparables, y el caso es que se transicionó, podríamos decir, hacia una democracia que decir, bueno, pues, se materializa, podríamos decir, en la Constitución del 78, pero en fin, bueno, ya es una cuestión política que todo el mundo conoce. De cara a las ciudades, la importancia fue que en el año 79 fueron las primeras elecciones democráticas municipales, y los ayuntamientos, tanto en Madrid como en Barcelona, se encontraron con esa ciudad que decíamos heredada y muy problemática, que había que resolver, especialmente porque en ambos casos lo que se buscaba era esa idea que decíamos al principio, es decir, vamos a intentar acabar con esa ciudad mercantilista, supereconómica, donde todo tiene que ver con el negocio, etcétera, etcétera, y vamos a intentar recuperar la ciudad para el propio ciudadano, ¿no? Pues bueno, se empezó a hablar de que había que reequilibrar. Las ciudades habían crecido mucho, de una forma poco continua, es decir, casi como por salpicaduras, es decir, era muy habitual encontrar, pues yo que sé, un edificio de viviendas al que había que acceder a través del campo prácticamente, ¿no? Entonces, dice, se trataba de reequilibrar. Por ejemplo, en Madrid el norte y el sur tenían una diferencia bárbara de dotaciones, ¿no? Entonces, esa idea fue la que se puso en marcha en esos últimos años de los 70 y primeros de los 80, y por eso decía yo al principio decir que se hizo con estrategias diferentes. Los objetivos eran los mismos, ¿no? Es decir, vamos a recuperar o vamos a favorecer la ciudad del ciudadano, pero en Madrid se dijo, bueno, vamos a ir de lo general a lo particular, vamos a ir de arriba a abajo, vamos a pensar qué ciudad queremos, vamos a hacer un plan a partir del cual pues iremos desarrollando determinados proyectos, ¿no? La ciudad había avanzado mucho, es decir, desde luego había construido viviendas en las últimas décadas en una cifra impresionante, se habían desarrollado grandes
equipamientos, pues desde, por ejemplo, la M30, que todavía no estaba cerrada, pero ya estaba iniciada, o Azca, eran proyectos previos a este momento. Azca lo conoce bien Paloma. Sí, ¿verdad? Porque hay muchos años de concejal de Tetuán y del pues, distrito. Entonces, en aquellos años son herencias. Entonces, lo que pasa es que dices, ver Madrid, decía, no, es que en Madrid hay mucho hueco que rellenar y mucha cosa que solucionar, ¿no? Y luego, como decía, mucho también de reequilibrar, es decir, vamos a intentar dotar al sur de lo que no tiene. En aquellos años se promulgó lo que era la ley del suelo del 75, que digamos, una de las innovaciones que trajo fue la de los estándares urbanísticos. Cuánta porcentaje de zonas verdes, cuántos colegios por habitante, etcétera. Entonces se trataba de llevar eso a la práctica, porque no estaba la ciudad, digamos, equilibrada en ese sentido, ¿no? Entonces en el 80 se empezó a trabajar en ese plan general que se aprobó inicialmente en el 83 y definitivamente en el 85, ¿no? Ese plan del 85, bueno, tenía una filosofía muy concreta, entre otras cosas, pues planteó la limitación del crecimiento de Madrid. Luego eso tendría otros problemas cuando nuevamente la economía se recuperara, pues encontrar un Madrid que tenía un cinturón, podríamos decir, pues hizo también problemas de subidas de precio, etcétera, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Ese plan, que fue un plan muy morfologista, muy de la forma de la ciudad, pues fue un hito urbanístico para lo que era la literatura urbanística española, fue muy copiado y muy influyente en otros planteamientos, y permitió, pues, grandes operaciones, pues desde temas como puede ser, por ejemplo, el pasillo verde ferroviario, con todas las aperturas de la parte sur del casco histórico, el Campo de las Naciones, la feria, toda una serie de operaciones que reestructuraron en cierto modo Madrid. En Barcelona el planteamiento fue muy distinto, como decíamos antes cuando hablábamos de Simeone. También es verdad que tenía unas circunstancias un poco particulares. Todos los problemas que tenía Madrid, Barcelona tenía otro añadido, que era que tenía mar sin tenerlo. Es decir, era una ciudad que estaba al lado del mar, pero no tenía mar. Es decir, la playa era por donde iba el tren, la playa era donde estaban las chabolas, es decir, no existía el mar para los barceloneses, ¿no? Entonces dice, bueno, pues eso es un hándicap que fue una de las grandes apuestas de recuperación de la Barcelona de los años 80. Pero tenía dos cuestiones fundamentalmente que la diferenciaban de Madrid. Primero, que prácticamente Barcelona había colmatado su suelo. Madrid tenía mucho término municipal todavía por desarrollar. Barcelona no, porque dices Hospitalet, Badalona, tal, dices que son ciudades distintas. Claro. Lo que es Barcelona ciudad, es decir, es que es el ensanche y no mucho más, ¿eh? Entonces dice, no tenía ya suelo. Y luego, por otra parte, acababa de aprobar un plan más o menos metropolitano, general y tal, con lo cual se dijo, bueno, es que nosotros aquí, ¿cómo abordamos, aunque ese plan estaba preparado por otra filosofía, cómo abordamos la ciudad? Fue clave el nombrar a Oriol Bohigas, que es una de las grandes figuras de la arquitectura española, fue el concejal de urbanismo de aquellos años. Él estaba dirigiendo la Escuela de Arquitectura y dijo, bueno, Barcelona va a ser como el laboratorio experimental de las novedades arquitectónicas, ¿no? Qué miedo me da eso. No, lo que pasa es que empezaron a plantear esa especie de microurbanismo, podríamos decir, no de, como decíamos antes, de arriba abajo, de lo general a lo particular, sino de lo particular a lo general, de abajo arriba, ¿no? Dice, vamos a ir detectando los lugares que tengan problemas y vamos a ir solucionándolos, ¿no? Eso es una especie de estrategia que Jaime Lerner, que es un arquitecto que además falleció hace muy poco, puso en el panorama internacional, que era la acupuntura urbana. Es decir, bueno, vamos a hacer simplemente el pinchazo en un determinado sitio y que la metástasis positiva sea la que irradie, ¿no? Poco a poco, en lugar de hacer un gran plan desde arriba, sino vamos a ir haciendo poco a poco. Eso no quiere decir que no tuvieran objetivos. Es decir, claro, es lo que te iba a decir yo ahora, porque claro, si vas, que es lo que le hemos preguntado también a Paloma antes, ¿no? Cuando seleccionan las obras y todo eso, por ejemplo, cuando hacéis... Hay una visión general, que otra cosa es que esa visión esté plasmada en un papel, dice, pero puede estar plasmada en una filosofía, que dice que es lo que suele suceder. En el caso de
de Barcelona, o como sucede ahora con Madrid. Es decir, bueno, el plan general que tiene vigente Madrid es un plan que tiene ya muchos años, que se ha intentado modificar, es muy complicado, es decir, pero bueno, es decir, lo que sí está claro es que hay una filosofía de acción, ¿no? Entonces, en Barcelona, en ese momento, lo que tenían también era una filosofía de cómo actuar. Y esas acupunturas, al final, encontraron también una especie de aglutinante que fue la Olimpiada. Es decir, cuando analizas un poco los grandes proyectos de ese microurbanismo catalán de los años 80, ves que efectivamente pues había intenciones, y había intenciones que tenían que ver con la Olimpiada, es decir, cómo se van haciendo determinadas acciones en determinadas zonas, cómo responde de todas formas todo a ese buscar la ciudad, recuperar la ciudad al mar, darle una... Es decir, ellos no tenían, nosotros teníamos aquí la M30 que se cerró en el 92, pero ellos no tenían nada. Barcelona era una congestión permanente. Entonces, la ronda litoral, que se empezó en esos años 80 con el molde de la fusta y luego se acabó para las Olimpiadas, fue, digamos, dices, bueno, pues es decir, no es un plan general, pero sí era un plan general, en cierto modo. Era una intención de darle movilidad o de mejorar la movilidad de la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, al final las Olimpiadas, claro, todo lo que estábamos hablando antes de la situación más o menos crítica de los años 70, en los 80 pues España fue mejorando, es decir, desde que entró en la OTAN, entró en la entonces Comunidad Económica Europea y aquel horizonte del 92 en el que Madrid fue capital cultural Teníamos europea. la Expo de Sevilla. La Expo de Sevilla del 5º centenario y luego las Olimpiadas, es decir, es que el año 92 era como España el protagonismo. Hombre, ¿no? nació mi hijo, no sé tu hijo porque son como... En el 90. En el 90, porque digo, son muy semejantes. Pero yo, vamos, el hito es que nació mi hijo. Pues ese 92 fue un poco esa especie de horizonte que en cierto modo pues dirigió ese microurbanismo que, como digo, volvemos al Simeone que dice, no, pero este no tiene objetivo. Y dice, sí, lo que quiere es ganar la Liga y la Champions lo quiere. Otra cosa es que no lo dice. No. Y dice, yo voy partido a partido y voy regulando. Sí. Y bueno, pues efectivamente, ahora por ejemplo, estaba comentando Paloma toda una serie de proyectos y dices, hombre, pues uno está en Vallecas y el otro está en Ortega y Gasset y el otro está en Cibeles. Es decir, dice, no, es que hay una filosofía de acción que es muy coherente, ¿no? Estábamos hablando pues, de lo que tiene que ver con la paseabilidad, lo que tiene que ver con los ciudadanos, lo que tiene que ver con el modelo de ciudad activa, con sistematizar lo natural y lo artificial. Es decir, todas esas ideas subyacen, no están escritas en el plan del 97, es decir, pero sí están en la visión urbana que tiene Paloma y que tienen sus técnicos, que por otra parte son bastante buenos. Vamos. Ah, bueno, pues eso está bien, hay que decirlo. Les felicitamos ya desde aquí. Yo creo que estamos actuando un poco lo que tú decías, que estamos con esa microciudad, porque el plan del 97 quedó totalmente anticuado. Yo creo que en algún momento habrá que plantearse el hacer un nuevo plan en Madrid, supongo, pero de momento estamos actuando en toda la ciudad en microespacios. Tenemos una cosa muy buena que son los acuerdos de la villa, que adoptamos todos los grupos municipales y que ahí sí que se trata el urbanismo. Hay 20 medidas en actuar en la ciudad, pero en micro, en hacer pues la pequeña placita que os he dicho delante de María Guerrero, pues ¿por qué no lo vamos a hacer también en el Teatro La Zarzuela, que mejor también la calle Jovellanos pues es necesario? Porque es decir, también es actuar no solamente en los grandes desarrollos, que también, como son los Berrocales o los Aguijones, o que también estamos aprobando esos proyectos de urbanización, sino también la ciudad consolidada de hacer esos microproyectos para mejorarla y hacerla más accesible. Es que Madrid ya está, decíamos antes de que Barcelona había llegado a colmatar su término municipal. Bueno, pues Madrid está más o menos en esa circunstancia y está quizás más necesitado de filosofía, que es la que están aplicando, que de la figura de un plan general. Es decir, Barcelona no ha vuelto a aprobar un plan general, ni lo ha necesitado. Es decir, cuando ha hecho operaciones, que las sigue haciendo, es verdad que no con la alegría de aquellos años, de aquel escaparate, es verdad que también tienen un contexto político un poquito peculiar. Sí, llamémoslo así. Dice, se han hecho operaciones que tú conocerás bien, pues como la 22 arroba en su momento, o ahora todo el tema de las supermanzanas y tal. Dices, bueno, pues se sigue pensando. Es decir, y son operaciones que tienen, digamos, un calado urbanístico importante, independientemente de que luego dices, no, es que la visión general, dices, bueno, es que un plan general hay veces que lo único que hace son cosas casi jurídicas, es decir, lo importante es el modelo, y el modelo hay veces que no es necesario llevar adelante un plan con todo lo que es complicadísimo, que muy complicado. Lo saben porque se ha intentado y ha sido muy Pero hay difícil. cosas que se pueden tomar, por ejemplo, la protección, todo el tema del catálogo famoso, que está si se aprueba o no se aprueba.
Eso quizás se podría ¿De llevar. patrimonio eso? Claro, el catálogo de edificios protegidos, que también muchas veces pues, nos está protegiendo cosas que a lo mejor hay que proteger, hay cosas que están protegidas que tampoco tienen mucho sentido, porque también son los arquitectos saben más, que a veces protegéis cada cosa que digo, pues, yo, francamente, como abogado pues, no lo veo yo muy así, ¿no? Pero no necesita protección. Yo por mí yo no lo veo, simplemente porque tenga 100 años y cada cosa que dices... No, claro, no lo ves muy claro, pero las supermanzanas, por ejemplo, hemos aprobado el proyecto de urbanización inicialmente de Berrocales y ya contempla la supermanzana, es decir, y no es necesario el plan general, claro, como pues tú eso, bien dices, y lo es importante, más estamos importante poniendo en marcha. el modelo y la filosofía. Pero quizá para la simplificación administrativa, para las normas del plan general, quizás sí que haga falta dar una vuelta porque se trata de liberalizar y de hacer más accesible y mucho más fácil el urbanismo, claro, no tan corsetado. No, a mí me estáis sorprendiendo porque yo tenía la idea que, bueno, que los planes generales más o menos habría como una obligación de hacerlo cada un periodo fijo de tiempo, pero bueno, veo que es importante, como dice Paloma, pues para la agilidad, para una serie de cuestiones, pero que sobre todo lo importante es la idea, que en este caso existe, y cuál es el objetivo que queremos conseguir, ¿no? Porque si tenemos un plan general renovado, pero no hay idea de lo que se quiere hacer o no se hace nada, como antes nos has comentado, pues ¿de qué sirve el plan? Serían como el libro de los buenos propósitos sin cumplir, ¿no? Claro, claro. Y este periodo que es de dónde venimos, centras la importancia en el ciudadano. En definitiva, yo creo que se sigue a día de hoy intentando dar protagonismo también al ciudadano, ¿no, Paloma? Desde luego. Todo, ¿no? Cada vez más, quizá. Cada vez más. Cada vez más, menos quizá al vehículo privado, porque estamos pues generando una red de aparcamientos disuasorios para tú que vienes a lo mejor de fuera, puedas dejar tu coche en un aparcamiento. Pero eso es estupendo, si lo puedes dejar gratuitamente, porque son gratuitos, que a lo mejor es lo que la gente no lo sabe y se echa un poco para atrás. Gratuitamente puedes dejar tu vehículo ahí todo el día y irte a trabajar y no tener que coger el vehículo privado para mucho. Eso es importante porque en Madrid entra mucha gente diariamente a la ciudad. Yo no voy a dar pistas porque no quiero que se llene, pero nosotros muy cerquita tenemos una zona de aparcamiento de larga estancia que es maravilloso, pero no voy a decir dónde está para no dar ideas. Quien lo sepa, no lo sepa, ni lo averigüe, que nos lo deje para nosotros. Paloma, ¿y nos miramos o os miráis en alguna ciudad del entorno? Porque están muy bien las ideas, pero también estoy viendo que esto no es una obra del ayuntamiento, pero todo lo que se está haciendo, por ejemplo, en el Bernabéu, ¿no? Y bueno, yo estoy pasmada, ¿no? Que digan que van a meter como capas, lo he visto en teatros de la ópera cuando suben escenarios, pero claro, y que en otros países también, y que suben pues un campo de césped, en fin. ¿Os miráis en algún país, en alguna ciudad del entorno? Creo que la obra del Bernabéu es una obra de verdad única, ¿verdad? Y me tiene alucinada, y si no lo hubieran invitado había que hacerla, ¿no? ¿Verdad? Porque es una obra impresionante. Tú cuenta que tenemos en el centro de Madrid una capacidad para 80.000 personas, para hacer conciertos, para hacer teatro, para hacer cualquier tipo de espectáculo que quieras en el centro de Madrid. Y eso yo creo que es un lujo, ¿no? Que carecíamos de ello. Tenemos mucho teatro, pero no tenemos una capacidad de ese nivel. En el centro era imposible. Bueno, se ha hablado en el Nuevo Norte, cuando está quizá de una nueva plaza con algún edificio, algún equipamiento que pueda dar ese servicio, pero ya con el Bernabéu la verdad es que va a quedar extraordinariamente bien. Pues no sé en quién se habrá fijado Florentino, la verdad, para hacer eso lo que está haciendo en el Bernabéu, pero yo creo que ha acertado, que hará pues para la ciudad, para los vecinos, para el propio club, para todo, pues tiene pues, hasta que termine la obra, pues es costoso en todos los sentidos, pero yo creo que luego para la ciudad va a venir francamente bien tener ese complejo, ¿no? La gran ventaja es decir, es muy americano el modelo. No hablo formalmente es un espectáculo. Y yo cada vez que paso por ahí, pues fíjate que ella... Tú que eres arquitecto. Dices, es de derecho y flipa. Bueno, los que somos técnicos nos quedamos ahí y decir, ¿y cómo? ¿Y qué viga? ¿Y qué tal? Porque además es una cosa que está hecha, que se está reformando, porque hay otros, no exactamente igual, pero hay algún caso similar o semejante, pero es que han empezado de nuevo. No, es que es impresionante. Entonces, los americanos, que saben mucho de estas cosas, tienen lo que ellos llaman las arenas. Y entonces, una arena que básicamente es un gran estadio, pero que ellos
tecnológicamente ya se puede ser, como lo demuestra el Bernabéu, dice, oye, pues puedes dar un concierto, al día siguiente un partido de hockey sobre hielo y al día siguiente un partido de fútbol y tal, y lo que se trata es de tener un espacio en el centro de la ciudad permanentemente generando negocio desde el punto de vista americano y generando, digamos, actividad, ¿no? Entonces dices, bueno, un poco es ese modelo, es decir, en el centro tener un espacio multiusos que sirve para muchas cosas y que desde luego ya le da una vida, pero claro, un campo de fútbol exclusivamente que se usaba una tarde de domingo cada 15 días, se convierte en un espacio que sirve prácticamente para cualquier evento importante y que puede estar todos los días, es decir, porque ese alarde técnico del césped que entra, que sale y tal, dice, pues no pasa nada, es decir, es que la tecnología ya te lo deja. Lo permite. Y sin estropear el césped, porque alguna vez cuando se había metido a algún campo de fútbol en hacer un concierto tal, al final destrozaba el césped, era una pena aquello. Sí, terrible, por mucho ¿no? que intentaran salvarlo, protegerlo, es que es imposible, es que resulta imposible. Bueno, estamos terminando el programa, no sé si quieres añadir alguna cosa, Paloma, que no te hayamos preguntado. No sé, alguna cosa más que estamos haciendo. La verdad es que no paramos, porque de equipamientos también estamos haciendo mucho para la ciudad, porque eso es lo que decía José, de lo que en los años 70 había el desequilibrio entre el norte y el sur. Yo creo que ya en Madrid, desde luego, no pasa totalmente. Ya es otro panorama. Seguimos haciendo muchísimo equipamiento en el sur de la ciudad. Esta mañana mismo hemos estado visitando un polideportivo que estamos haciendo en Villa de Vallecas. Espectacular, o sea, con una capacidad de 2 pistas polivalentes de fútbol, de baloncesto, con pistas de pádel, con 2 piscinas, con salas multiusos en el ensanche Vallecas, que bueno, va a ser espectacular. Es decir, y como eso se van a meter 9 equipamientos más en ese propio distrito, más todo lo que vamos a meter en el sur. Y yo creo que eso también estamos dando mucha calidad, no solamente al espacio público, que estamos hablando, sino también a nuevos equipamientos municipales para que pues esa ciudad de los 15 minutos, que también urbanísticamente se ha puesto muy de moda, para que el que vive en Villa de Vallecas no tenga por qué trasladarse al centro de la ciudad para conseguir su ocio, su deporte o su escuela infantil, su colegio, en fin, todo lo que necesite para el desempeño de la vida diaria y pueda estar en su barrio y no tenga que trasladarse, ¿no? Desde luego que estabas diciéndolo y recordaba yo cuando era jovencita, hace 2 o 3 meses, y hay que ver que es diferente las instalaciones deportivas que hay en Madrid, que son tremendas. Nosotros jugábamos baloncesto al aire libre y vamos, aquello de ver un polideportivo cerrado era un lujo que desde luego nosotros no cogíamos nunca. Desde luego. Y cuando no eran campos de estos que tenías que elegir atacar primero en un campo porque era así inclinado, entonces uno iba con el viento a favor, digamos, y luego el otro con el viento en contra, ¿no? Pero bueno, Paloma, muchísimas gracias por acompañarnos. Paloma García Romero, recordamos que es concejala del Ayuntamiento de Madrid, delegada de Obras y Equipamientos. Algunas de las cuestiones las hemos repasado hoy, otros días que ha venido y seguirá acudiendo para ponernos al día de qué se está haciendo, por qué se está haciendo. Y bueno, hoy hemos contado también con la colaboración de José Antonio Blascobat, que es arquitecto, y además de hacernos algunas de tus interesantes disertaciones que nos hacen ver las cosas desde luego de otra manera, pues también hemos podido conocer una opinión técnica, ¿no? Más allá de la que una ciudadana como yo puede decir me gusta, no me gusta, lo entiendo, no lo entiendo. Hoy hemos estado más abstractos que otras veces, ¿no? Pero bueno. Bueno, pero hemos ido a lo concreto también, ¿no? Gracias, hasta pronto a los dos. Y a todos ustedes, pues una última recomendación, y es que sean malos, pero que puestos a ser malos, que sean muy, pero que muy malos, porque dicen los que entienden de esto que es divertidísimo.